marzo se acabó todo, así que... Sí, sí. Nos vimos ahí en la plaza 5 de mayo, donde está el... Y fuimos a, ¿qué fue? La Casa de la Moneda, es la casa del Museo El del Museo del Banco Central. Bueno, chicos, Banco chicos, Central. por favor, Chicos, estamos al atención. aire. Estamos al aire en Facebook. Oye, bueno, pues, a las personas que van a ver esto en directo y también a las personas que vean la grabación, que se queda en nuestro canal de YouTube, pues muchas gracias por verlo. Muchas gracias si les es posible compartirlo y si lo encuentran interesante, se los agradecemos sobremanera. Yo soy Edgar Vaqueiro, socio y director de la corrida de seguros, Seguros BIC. Está conmigo el socio encargado de la práctica de ahorro e inversión, el licenciado Rui Castillo. Y Buenas tardes. tenemos hoy un invitado que nos acompaña desde muy, muy lejos. Básicamente el mismo uso horario, pero un chorro de kilómetros de distancia. Jerónimo desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Jerónimo, buenas noches. ¿Cómo están? Veo que me llamo Sonia. Bienvenido. Voy a cambiar el nombre. Sí, bueno, sí, yo te presento como Jerónimo y te llamas Sonia. Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, la plática de hoy va a girar alrededor de la economía de la Argentina. Y les platico cómo llegamos a esta plática. Yo personalmente tengo una gran curiosidad de escuchar lo que Jerónimo nos va a ir contestando a las preguntas que le vamos a hacer, porque pues para mí Argentina es un lugar muy interesante del que me gustaría aprender mucho. Yo tuve la oportunidad de visitar Buenos Aires ya hace algunos años, y me encontré una ciudad que pues podría ser Madrid, París, más bonito que Roma, pero es también una ciudad que bueno, pues ya se veía como que hubiera pasado por sus mejores, o sea, que había visto mucha grandeza y bueno, eso había decaído de alguna manera. Y entonces me empecé a leer, a estudiar del tema y bueno, pues me encontré que Argentina hace 100 años, es decir, al final de la Primera Guerra Mundial, se había convertido en uno de los países más ricos de la Tierra. Es un país, ahorita Jerónimo nos contará más, pero yo, por lo que tengo entendido, es un país muy extenso, con una tierra muy, muy rica, lo cual les ha permitido tener una ganadería muy importante, una producción agrícola y de granos muy fuerte, y pues eso les permitió acumular una gran reserva de riqueza durante la Guerra Mundial. Y luego pasó una serie de cosas que ahorita queremos que Jerónimo nos los platique, y nos los platique sobre todo desde cómo lo viven desde allá, que los llevan a ser un país que ha tenido varios incumplimientos de su deuda a lo largo de estos 100 años, donde ha habido inflaciones tremendas que han desintegrado el valor de la moneda, y donde la gente ha tenido que hacer muchas cosas para poder seguir viviendo. Y bueno, de alguna manera lo interesante es que además se las ingenian para poder sostener un nivel de vida en medio de esta permanente crisis económica. Jerónimo, te cedo la palabra, y si quisieras empezar platicándonos un poquito, bueno, de esta, ¿cómo conoces tú esta historia que yo conté aquí muy, muy resumidamente? Bueno, es una historia muy larga, tal cual vos lo decís. Empieza porque bueno, Argentina se arma como país moderno allá por 1880, y bueno, conquista todo lo que es el desierto, y a partir de ahí se arman las estancias ganaderas. O sea, Roca le fue dando a cada general y cada familiar de los generales que pelearon contra para conquistar el desierto, y entonces ahí agarraron un montón de tierras, y eso los tipos tiraban las vacas y las vacas se criaban solas. Esa fue un poco la historia de la Argentina moderna, y Roca hizo un país con educación, con salud, con escuelas gratuitas, educación gratuita, salud gratuita, y a partir de ahí, bueno, se empezaron a suceder los distintos tipos de gobierno, y
y, bueno, empezar a contraer deudas hasta la creación del Banco Central. Y ahí es cuando se rompe todo, digamos. Se crea el peso argentino, o sea, el Banco Central se deshace del oro, del 1 a 1 del Gold Standard, y ahí empiezan a imprimir dinero a mansalva. Siempre quisimos ser un país industrial, pero bueno, no, o sea, por las características o por la naturaleza, se ve que no se dio. Entonces todos los gobiernos lo que hacen es sacarle plata al campo para subsidiar a una industria que es, digamos, no competitiva. Y generalmente los industriales de acá lo que hacen es cazar en el zoológico. O sea, prohibimos las importaciones y producimos cosas malas, caras. Total, el consumidor no tiene otra opción y va a pagar lo único que tiene para pagar. No sé, te puedo hablar de... en los últimos 40 años, nuestra moneda, el peso argentino, perdió 13 ceros y utilizamos más o menos como 6 o 7 signos monetarios. Y en la crisis del 2001 tuvimos la adhesión que cada provincia empezó a imprimir su propio dinero, se llamaron cuasimonedas. O sea, en un momento convivimos con más de 25 monedas distintas en el país. Eso fue en el 2001. Y para hablarte, no sé, de lo más reciente, vos viniste en el 2005, me dijiste, ese fue un rebote que tuvimos después de la crisis del 2001, que fue cuando se sucedió el corralito, que se quedaron con todos nuestros ahorros, los bancos. Bueno, la crisis fue fatal, fue como del 20% del PBI, algo así. Y bueno, en el 2005 estábamos rebotando. Fue todo un periodo 2003-2007 que tuvimos un rebote muy fuerte. Las materias primas, la soja creo que estaban $600, entonces nos permitió rebotar muy fuerte y bueno, crecer a tasas chinas. Pero llegó el 2008, acá el 2008 no pegó fuerte porque o sea, nadie estaba endeudado en el país, pues, todo ese tiempo estábamos en default, y acá no existen las hipotecas, no existen ese tipo de negocios. Entonces la crisis fue tranquila. Bajaron un poco las materias primas, y a partir de ahí comenzó el proceso inflacionario que fue desde el 2007 hasta ahora. O sea, no podemos contener la inflación. El dólar estaba en el 2005, estaba en 3 pesos por dólar, ahora estamos nuevamente con un mercado desdoblado del tipo de cambio. El dólar oficial, que no existe, vale 75 pesos, y ahora el dólar blue, que es el que se consigue en la calle, está en 135 hoy. Wow. Oye, válgame Dios, no, pues sí nos la llevan de calle, porque nosotros nada más hemos perdido 3 ceros y 2, y vamos en el segundo símbolo monetario, ¿no? Rui, te toca hacer tu pregunta, por favor. Buenísimo, Jerónimo. Tratas tantos temas tan interesantes, ¿no? Me llama mucho la atención lo que hablas sobre Roca, que desde un inicio, a diferencia a lo mejor de otros países, ¿no? Que fomentaban más el tema de, por ejemplo, el emprendimiento, ¿no? Y que hubiera pequeños y medianos empresarios, como que, y de forma muy similar a México, y me imagino que a otros países de América Latina, en realidad empieza Argentina con un modelo de terratenientes y latifundios, ¿no? Como un oligopolio de grandes ganaderos, ¿no? Sí, y que de alguna manera no, digamos, no había que esforzarse para que eso crezca, porque vos tirabas 5 vacas en la pampa húmeda y volvías al año y tenías 7 y media. Sí. Sin una enorme inversión de capital, ¿no? Que al final es lo que nos ha faltado en muchos de nuestros países. Ahora, ¿cómo por ejemplo, cuando nos conocimos, me platicaste un poquito acerca de la experiencia que fue el corralito del 2001? Creo que es algo que en México pues no hemos, desde hace unas décadas no hemos tenido nada parecido. Entonces, si pudieras platicarnos un poquito sobre cómo era la vida diaria en
en esos momentos? ¿Cómo lo vivió el argentino, ¿no? ¿Qué implicaba, ¿no? En el día a día. Bueno, si puedes decir un poquito más, ¿qué es un corralito? O sea, de hecho, Rui no estaba vivo y yo apenas no sabía ni dónde estaba cuando hubo un corralito en México, pero duró 5 días, entre el 1 de septiembre de 1982 y el 5 de septiembre que volvieron a abrir los bancos. Pero vamos, es la única ocasión en tiempos recientes que en México ha habido una congelación de cuentas. Pero bueno, fue muchísimo más breve. Entiendo que el de Argentina en el 2001 fue muy largo. Pero sí, pues por favor, dinos, ¿qué sucede cuando, o sea, qué le llamamos corralito? Mira, el tema era así. Argentina había cortado de raíz la inflación diciendo, dictando la ley de convertibilidad. La ley de convertibilidad implicaba que por cada peso que hubiera circulando en la calle, tenía que haber un dólar de respaldo en el Banco Central. Digamos, no podíamos imprimir moneda. O sea, por cada peso había un dólar en la boca del Banco Central. Entonces la gente empezó a confiar que ese peso valía un dólar. Y así tuvimos 10 años. 10 años de estabilidad, 10 años de muy poca inflación, de crecimiento. Yo me acuerdo, yo trabajaba para un laboratorio que vendíamos el Big Vaporub, creo que ganaba $1.600 por mes, tenía 18 o 20 años. Una cosa completamente fantasiosa para la realidad. ¿Qué pasó? Nos hicimos muy caros para el mundo, entonces ahí se empezó a complicar el tema económico adentro de la Argentina. No venía nadie, nos costaba muchísimo exportar, las materias primas valían, no sé, $100 el kilo, la tonelada de soja. Entonces, bueno, y la gente podía depositar sus pesos y te pagaban un 20% anual en pesos que en realidad eran dólares. O sea, imagínate un plazo fijo y te pagaban 20%. Algo no estaba cerrando. Hasta que en agosto de ese año, del 2001, el Congreso dictó lo que se llamó la Ley de Intangibilidad de los Depósitos. O sea, se sentaron todos diputados y senadores y dijeron, chicos, quédense tranquilos que el gobierno no puede tocar sus ahorros. En diciembre, 4 meses después, se llevaron todo. O sea, esa fue la señal que tuvieron todos los insiders, todos los políticos, los periodistas, las corporaciones, los bancos, que explotaba todo por los aires. Que no había más dólares, porque los dólares empezaban a bajar y los pesos seguían en la calle. O sea, ya el PEC 1 a 1 no existía más. Y así fue, como en diciembre, el 20, primero empezó con una limitación al retiro de efectivo, no se podía retirar por las cajas billetes, lo único que podías hacer era retirar con tu tarjeta de débito, creo que eran 250, 300 pesos dólares por semana. Hasta que, bueno, la gente empezó a protestar, se juntó un montón de gente en todas las plazas del país, más en Plaza de Mayo, la policía salió a reprimir, el presidente ya no soportó más la presión, todo el mundo le soltó la mano, y esa noche llegó el helicóptero arriba de la Casa Rosada y se fue, con su carta de renuncia. Y ahí tuvimos acefalía, tuvimos 7 presidentes en 2 semanas, creo, algo así fue. Wow. Hasta que un cronista, que fue Eduardo Duval, le dijo, yo me hago cargo. Y él pronunció la famosa frase que era, el que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó pesos recibirá pesos. Bueno, nunca nadie recibió los dólares que había prometido. Tuvimos feriado cambiario, feriado bancario, los bancos estaban cerrados, ¿no? O sea, no había dinero en la calle. La gente empezó a utilizar lo que se llamaba el club de trueque. Vos ibas con tus gallinas y te daban unos papelitos para que puedas cambiar por, no sé, unos huevos en otro lado. Esa fue como la primer cuasimoneda de este quilombo. Después, bueno, eso fue el corralito, después se llamó lo que fue el corralón, para desarmarlo.
la gente que tenía dólares te devolvieron pesos a 1,40, mientras en la calle ya el dólar ya valía 4 pesos. O sea, fíjate la diferencia de licuación de tu patrimonio. Y bueno, y mucho patrimonio también fue devuelto con bonos a 10, 12 años, con una tasa de interés obviamente, pero bueno, digamos, dispusieron de tu plata y de tus ahorros y no te dejaron, no tenías la libertad de acceder a ella. Esa fue la historia del corralito. Esa fue la historia del corralito. No, bueno, básicamente de terror, ¿no? No había acceso al dinero, no había forma de disponer de tus recursos, tus dólares dejaban de ser dólares, te los cambiaban a un tipo de cambio totalmente real con lo que era el mercado. Sí, y ahí me olvidé de agregarte que era que como no había dinero en las calles y los gobiernos, o sea, el nacional y las provincias, tenían que pagar los sueldos a sus empleados, y lo que hicieron fue imprimir las cuasimonedas, una por provincia. Cada provincia emitía sus papeles de colores. Que en realidad no era una moneda porque estaba prohibido por la Constitución. Entonces era como un bono, yo te digo un bono, y vos lo venís a buscar dentro de, no sé, un año o dos, y tenías un pequeño interés. Wow. Qué locura. De esta historia de carne, y me pagaban con algo y yo estaba. Diga. No, bueno, que insisto que te digo que qué locura, pero es interesante ver que hay cosas que se parecen mucho, ¿no? Aquí, en 1982, que fue la última, bueno, una de las crisis muy severas, pero donde hubo un proceso similar, la crisis comienza con una declaración del presidente de la República, que se hizo famosa: defenderé al peso como perro. Lo cual, sí, pues, pero como lo describiste tú perfectamente, ¿no? Fue la señal para el que la supo escuchar o el que sabía qué escuchar, ¿no? Desafortunadamente, pues muchas personas todavía imbuidos en algún espíritu de un nacionalismo confundido, piensan que eso es una llamada casi que a las armas, a defender a la nación, pero bueno, los banqueros, los empresarios, la gente con alguna conexión sabe que es todos a los botes, niños, sálvese quien pueda, ¿no? Te cuento otra. Creo que fue en el año 89, también otra confiscación de los plazos fijos que devolvieron, se llamó Plan Bonex. Vos tenías un plazo fijo y te dieron un bono también, no sé cuándo. Me acuerdo que el ministro de Economía, que se llamó Juan Carlos Pugliese, salió en una conferencia de prensa y explicó todo, y al otro día, cuando ya se había roto todo por los aires, dijo: yo les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. ¡Qué falta de sentimiento! Qué barbaridad. Oye, debían de haber hecho un tango de eso, hubiera sido una belleza. Oye, Jerónimo, y ahora, bueno, yo que recientemente pude visitarlos, entiendo que no es lo mismo, pero ahorita, de hecho, está saliendo mucho en las noticias el tema, ¿no? Sobre este control en el que oficialmente solo podrías comprar $200. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre cómo está funcionando eso? ¿Qué implica? ¿Qué están haciendo los argentinos? Sí, o sea, la realidad es que todos los días meten un torniquete más a la falta de dólares. O sea, y cuando vos te ponen una prohibición, lo primero que haces, no toques ese botón rojo, lo primero que haces vas y tocas el botón rojo. Bueno, después de las PASO, que fue la elección donde nos dimos cuenta que el peronismo iba a retomar de nuevo el gobierno, eso fue en agosto creo, hasta diciembre, cuando asumía, la gente desesperada fue a comprar dólares. Entonces pusieron un corralito. Se puede comprar únicamente $200 por mes cada uno, de manera oficial. Y eso, o sea, el dólar oficial es el que hoy cotiza a 75 y le tenés que poner un impuesto que se llama impuesto solidario, que es del 30%. Te queda más o menos en 95, 100 pesos el dólar. Bueno, y la gente lo que hace es ir a las cuevas. O sea, y ahora con la pandemia lo que hay es delivery. Vos llamás, viene la motito a tu casa y vos le das pesos y te entrega el paquete de dólares.
Incluso salen las noticias, que a veces paran una motito, un cadete, y le confiscaron el dinero porque no lo puede justificar, claro, porque el tipo va por, no sé, tiene que ir a visitar 20 domicilios a entregar 10, 20, 30, y paran las motitos. Y bueno, y la otra característica que se dio, muy aprovechada por el mundo cripto, se puso muy de moda lo que se llaman los stablecoins, que es, digamos, un token que representa $1. Hay algunas más centralizadas que otras, pero está el USDT y el que se hizo acá muy famoso, que es el DAI, que corre sobre la blockchain de Ethereum. Así que los exchange lo que dicen es comprar todos los dólares que quieras y la gente sale desesperada a comprar los DAI, o los dólares cripto dólar libre, que vale lo mismo que el dólar blue, obviamente. ¿Cómo el hacen dólar esto? blue, Compran dólares compran criptodólares y luego los cambian por dinero. En realidad está lo que se llama la industria del puré, que la industria del puré es comprar los $200 oficiales y salir a venderlos en la cueva en negro, entonces te haces una diferencia, no sé, de 2.000, 3.000, 5.000 pesos, depende del spread ahí. Y eso ayuda a la gente a sobrevivir en estos momentos de que no hay laburo, porque la gente no puede trabajar y necesitas pesos para comer. Y bueno, y después también lo que hay es el rulo, que cada vez lo están cortando cada vez más con distintas trabas bancarias. Ahora no podés recibir una segunda transferencia en dólares de un tercero. O sea, el banco te bloquea la cuenta, tenés que ir a dar explicaciones de por qué te mandó tu amigo $1 que le debías de un pancho hace 3 años. Y el rulo es comprar los dólares oficiales, venderlos por pesos, esos pesos ingresarlos de nuevo al banco, esperar un mes, o sea, es el puré, pero hacer la vueltita. Incluso había gente en Facebook que alquilaba sus coleros digitales. El colero es el que va a comprar dólares, que alguien le da la plata, los compra y te los da. Entonces había gente que tenía por Facebook grupos de 200, 300 coleros digitales y se hacían, no sé, 5.000 pesos por colero, hace la cuenta, o sea, 1.500.000 de pesos por mes contratando coleros. Y ahí le dan, no sé, 500 pesos a cada colero. Todo venía wow, a raíz de las provisiones y los sí. spreads. O sea, es para un caso académico de doctorado esto sobre mercados negros, ¿no? Exactamente. Y encima Todo lo que dicen pueda conocer de mercados, lo que quiera conocer de mercados negros. Oye, ¿y cómo es la vida, o sea, opera? Vamos, ¿qué hace la gente cuando, o sea, hay quien quiere poner un negocio, hay quien se imagina abriendo algo, o sea, ¿cómo pones o cómo planeas algo en esa circunstancia, o cómo organizas iniciar una actividad en esa circunstancia, o bueno, como empresario, ¿cómo das un empleo, no? A ver. Sí, no, la realidad es que Argentina está estancada la economía desde el año, no sé, te diría desde 2008 en adelante. O sea, estamos en una meseta que la gente, no sé, pone un kiosco porque algo tiene que hacer, pero es una lucha constante, digamos, es todo una ingeniería. Después, bueno, tener una empresa y tener empleados es una bomba de tiempo, porque, digamos, si yo contrato un empleado, si yo le tengo que pagar 100 al empleado, a mí como empresario me sale 150. Y el Estado se lleva 25 de esos 50. Y el empleado cobra, bueno, 100. Pero digamos, el impuesto al trabajo, el impuesto, todo hay mucho impuesto para todo. Hay un montón de impuestos, entonces se hace muy difícil y tenés que tener muchas ganas para emprender algo. Incluso si vos tenés que cerrar tu empresa y tenés que echar a, no sé, 5 trabajadores, le tenés que regalar la empresa, porque las indemnizaciones son astronómicas y siempre las van a ganar. No hay inversión, y al no haber inversión, no hay oferta. Y al no tener oferta,
cuando tenés demanda, también se te dispara la inflación por eso, por la baja oferta. Se crea una especie de... Están metidos en una economía de subsistencia, básicamente. Sí, y aparte, el argentino perdió la capacidad de ahorro, porque dice, ¿para qué voy a ahorrar si no me voy a poder comprar un departamento, una casa? Entonces lo único que hace es consumir. Entonces, claro, cuando se podía salir, vos salías a la calle y veías los restaurantes llenos, la cervecería llena, la gente gasta todo en diversión y alegría. Pero, digamos, el ahorro se perdió. No hay cultura de ahorro, no hay capacidad de ahorro. Wow. Y Jerónimo, es que esto es tremendo y es bien, bien interesante, pero si yo te platicara que, por ejemplo, hay mexicanos que crean que pudiéramos ir en México a un camino así donde se perdiera, digamos, la independencia del Banco Central, donde empezaran porque al final este tema de los corralitos y de la impresión es un impuesto, ¿no? O sea, es una forma de confiscarle riqueza a las personas. Digamos, imagínate que tuvieras que México va tras esos pasos, ¿no? No digo que sea así, eso es un supuesto, pero ¿qué recomendarías tú? Si tú dijeras, bueno, yo vengo del futuro, ¿no? ¿Qué le recomendarías al mexicano que quiere proteger, pues, ahora sí el fruto de su trabajo, que a lo mejor sí ha tenido una cierta disciplina y constancia a la hora de ahorrar? En términos de activos, ¿de qué medidas tomar? ¿Qué recomendarías? Bueno, ahí me tocaste mi punto. Yo soy un fanático de Bitcoin. Yo creo que Bitcoin es la última defensa ante este impuesto inflacionario. O sea, los gobiernos no van a parar de imprimir moneda porque el incentivo está mal armado. O sea, está cuidando el gallinero, el zorro. O sea, ellos pueden imprimir y les conviene imprimir a ellos porque ellos hacen más rico y te licúan los costos operativos y te licúan los patrimonios de los ciudadanos. Entonces, yo recomendaría, no sé, según el riesgo y según la edad de cada individuo, decir, bueno, no sé, 10% de mi patrimonio en Bitcoin y lo guardo como un hedge a todo esto, la destrucción de la economía local, de destrucción de la moneda. La moneda se va a destruir, sí o sí, no hay otra. Entonces, bueno, según tu estómago y tu riesgo, decir, bueno, el 1, el 10, el 15, el 20, el 100. Ok. Eso puede ser muy lanzado. Oye, yo te tengo otro par de preguntas del día a día. Entonces, ¿qué sucede con la gente? O sea, ¿hay mercado inmobiliario? Compran, porque por ejemplo, los mexicanos tenemos una afición, o sea, para el mexicano no hay más ahorro, estoy exagerando obviamente, porque Rui maneja cientos de clientes, pero vamos, en la mente del mexicano el ahorro es comprarse una casa, ¿no? Ese es así como el sueño dorado. Y siempre es, bueno, tratar de Tierra y juntar ladrillos. el enganche, pedir prestado para el enganche, de alguna manera se las ingenian para pagar el enganche y sale la hipoteca. Y bueno, pues hoy por hoy hay hipotecas muy caras comparadas contra las que hay en Estados Unidos o en Europa, pero bueno, hay hipotecas. Pero vamos, allá, ¿qué sucede? Porque dices que no hay hipotecas. O sea, ¿hay mercado inmobiliario? ¿Cómo? ¿La gente compra casas? ¿Tienen esa Sí, o sea, persecución del bien inmueble? una de las predilecciones de los argentinos es decir, yo ahorro en ladrillos, porque voy y lo toco. Entonces, bueno, la gente no invierte en la bolsa, sino que invierte en ladrillo. ¿Qué pasa? Los departamentos de las casas se compran con el maletín, abrís el maletín, sacás los dólares y se pagan cash. Acá O sea, así de plano. Un maletín con dinero en efectivo. Exactamente. Wow. Digamos, hubieron un par de intentos de hipoteca, pero no llega, o sea, la población no llega, le llegará al 0,5% de la población, y generalmente terminan mal, porque están indexados por el dólar, y cuando todo se va a la mierda, el tipo no puede pagar la hipoteca, entonces el Estado sale al rescate, entonces yo que no compré ningún inmueble estoy rescatando al tipo que pidió la hipoteca. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, y está muy planchado, obviamente, el mercado inmobiliario. O sea,
Otra de las razones es los alquileres. Históricamente el alquiler a vos te rendía un 8% del valor de tu patrimonio. O sea, vos un departamento lo alquilabas y te rendía un 8% en dólares. La brecha se hizo gigantesca. O sea, el 70% de los argentinos no gana más de 19.000 pesos por mes, que son menos de $200 por mes. Entonces, ese tipo no puede pagarte un alquiler porque el dueño tiene un departamento y cree que tiene oro en polvo en Manhattan. O sea, el tipo se cree que su departamento vale $300.000 y el tipo que le alquila le puede pagar 12.000 pesos por mes, que son $100. Bueno. Entonces la brecha ahí es gigante y el rendimiento sobre tu inmueble es bajísimo, es, no sé, del 2-3% en pesos, con el agregado que te lo devuelven destruido generalmente. Yo digo, todos los problemas propios de... Exactamente. Así que, digamos, ahora el ahorro predilecto de los argentinos es el dólar de colchón. O sea, lo único que hacemos es juntar dólares para ver qué pasa. Ok, no, pues, estás, te digo que hay mucho que aprender de esa experiencia. Y otra cosa que te quería comentar, entonces los ricos son los que compran los departamentos, los inmuebles, porque tienen la capacidad de hacerlo. Entonces no se ven, al no haber hipotecas y los ricos son los propietarios, no tenés grandes ofertas, no salen desesperados a reventar su inmueble porque lo tienen que vender, porque están ahorcados. Entonces está totalmente estático el mercado. No vendo si no me pagan lo que yo quiero. Y nadie se lo puede pagar, y el tipo no vende, y ahí está estático. Y una propiedad puede pasar años en el mercado. Sí, totalmente. Wow. Muy interesante. Rui, otra vez adelante. Sí, y ahora, por ejemplo, ¿qué sucede? Por ejemplo, ahorita en México, por ejemplo, los mexicanos suelen viajar mucho a Estados Unidos de vacaciones, obviamente porque estamos al lado, ¿no? Es relativamente fácil llegar. Entonces, hoy con mucha libertad, bueno, pues no tenemos todavía ningún tipo de restricción a la hora de comprar dólares. Tú puedes aquí ir al banco y con tu cuenta en pesos mexicanos decir, oye, pues yo quiero transferir el equivalente a 10,000 o 20,000 o 1,000 o $500, te cobran un costo y lo transfieres, ¿no? Sin ningún tipo de control. Igual, si tú viajas a Estados Unidos de vacaciones con tu tarjeta de crédito mexicana, puedes pagar cosas, servicios, ¿no? Todo lo que quieras. Y típicamente el costo, digamos, aunque tu tarjeta está en pesos, ¿no? Te cobran, por ejemplo, $100 de algún servicio y el costo ahora de pasarlo en pesos va a ser muy parecido al digamos, precio interbancario, ¿no? Es como el que se cotiza en el mercado internacional, porque el peso mexicano sigue siendo una moneda de libre flotación, le llamamos acá, ¿no? Depende ahora sí de oferta y demanda, ¿no? Entonces no hay ese tipo de controles. ¿Cómo le hacen? Porque, por ejemplo, algo que a mí, ahora que yo estuve unos meses estudiando allá en Nueva York, vi muchísimos argentinos, ¿no? Como turistas, ¿no? Son estas cosas que lo impresionan mucho porque, como nos lo platicas, suena como, wow, hay una situación económica muy dura, pero yo que fui, pues también ves, como tú dices, bueno, a lo mejor es porque todo el mundo consume, pero ves mucho consumo, también se ve riqueza, Puerto Madero, o sea, hay estos grandes contrastes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo le hacen los argentinos para poder pagar servicios y consumir en el extranjero? ¿Puedes pagar con tu tarjeta? ¿Tienes ahí el tope? ¿Cómo funciona ese mundo un poquito? En realidad, lo mejor que puedes hacer es pagar con tu tarjeta, porque el gobierno te está subsidiando la diferencia entre el dólar blue, que vale 130, y el dólar turista, que se llama, que vale 100. O sea, ahí alguien está poniendo la diferencia. Si vos pagas con tu tarjeta, te conviene porque estás pagando el dólar 100 y no estás yendo a la cueva a pagar los 130 para pagar en efectivo un café en Nueva York. O sea, de esta manera lo que hacen es subsidiar a los ricos. Pero sí, te conviene pagar todo con tu tarjeta, porque es más barato. Y no hay límites, o sea, puedes pagar... El límite de la tarjeta, digamos, del consumo de la tarjeta. Perfecto.
Un dato Entonces, curioso, sí. al Mundial de Rusia, de fútbol, la hinchada argentina fue la segunda mayor hinchada de todo el Mundial. La primera fue la de Alemania, porque está cerca. Siguen. Creo que estaba en 25 cuando empezó la primera ronda, y para los octavos de final ya estaba en 45. Y me acuerdo que la gente gritaba contra el gobierno en Rusia porque no sabía subir el dólar. Pero ahí tenés dos curiosidades. Una que, o sea, se nota que el dólar estaba barato porque llevamos 60.000 hinchas. Y bueno, la otra que en el medio les pasó la devaluación, fue todo un quilombo. Todo muy divertido. Wow. Wow. Sí, eso es bien interesante. Ahora, desde el punto de vista... Por eso ves argentinos en New York. No me acuerdo cuándo fue, pero con el dólar barato salimos para todos lados. Todo el mundo, sí. Sí, no, bueno, fue el año pasado, pero sí, yo me acuerdo, porque además el acento es, ¿no? Es fácil de reconocer. El acento los delata. Sí, entonces yo decía, noto más argentinos que mexicanos, me llamaba mucho eso, mucho la atención, ¿no? Ya después, cuando conocí Buenos Aires, sé que hay un gran romance con Manhattan y Soho, ¿no? Sé que es un lugar predilecto para muchos argentinos, pero no deja de impresionar eso, ¿no? Que a pesar de haber una situación económica y regulaciones y condiciones tan duras y precarias, pues va uno a Buenos Aires y se nota también hay prosperidad, ¿no? O sea, Puerto Madero es impresionante, ¿no? Entonces, sí se nota un poquito esta tendencia muy latinoamericana de la desigualdad. Edgar, no sé si tú tengas alguna otra... Tengo algo para agregarte ahí, Ruiz. Sí. Digamos, este país lo que tenía era una enorme clase media. O sea, fue siempre muy distinto a todos los países de Latinoamérica, que era ya más polarizado. Pero lamentablemente, con, no sé, todas estas ideas, nos estamos yendo a cada vez más polarizarnos entre los ricos y los pobres. O sea, se polarizó totalmente y cada vez va a ser peor. Sí. Y esa es una característica pues, importante porque, bueno, pues, en efecto, la característica de América Latina es que no hay bueno, hay pocas clases medias. ¿Qué quiere decir con poca clase media? La clase media no es suficiente para ganar una elección, ¿no? Claro. O sea, todavía en Estados Unidos, ¿no? O sea, hay que ganar la clase media para poder ganar la elección, ¿no? Claro. En México, por ejemplo, pues ya no, ¿no? En México todo ya... y eso te abre el espacio a que compras la elección, ¿no? La elección ya se vuelve una cosa de, bueno, ¿quién da más cosas regaladas, ¿no? Si es... La democracia entra en disfuncionalidad cuando no hay clase media. Oye, yo te tengo una pregunta ahora sí que básicamente de mi área de seguros. ¿Cómo funciona el servicio, la atención médica allá? ¿Es pública? ¿Hay instituciones privadas? Pero bueno, me imagino que con estas inflaciones sostener los seguros privados es bueno, sí los hay, no sé si los... La primera pregunta sería, ¿hay seguros privados? ¿Hay hospitales privados? Los argentinos tenemos educación, salud y seguridad públicas, pero lo que hacemos es pagarnos, además, la salud privada, la educación privada y la seguridad privada. O sea, casi todos nos pagamos la medicina privada. O sea, ahí tenés hospitales privados, vas a tu médico, a tu hospital. Ir a un hospital, o sea, la presidenta, los presidentes, los políticos, cuando se enferman, no van al hospital público, sino al hospital privado. O sea, es muy gracioso. No, sí, y bueno, pero a ese nivel de ingresos debe ser difícil, ¿no? Sostener una sostener una póliza privada, un servicio privado de gastos médicos, ¿no? Ganando $200 mensuales promedio. Sí, no sé, o sea, de 19.000 pesos, no sé, por ahí 4.000 pesos son de obra social, de la salud privada, con él. Ok. Dentro de todo, es relativamente accesible, ¿no? Sí, porque, o sea, si aumentan más, se quedan sin negocio.
O sea, es todo muy fino. Es acomodar. No, es que aquí es muy elitista. O sea, en México viven casi 130 millones de personas. Y tenemos 9 millones de personas aseguradas en servicios de salud privados. Estamos hablando del 7% de la población. Y de ese 7%, de hecho, la mitad son pólizas que son beneficios de salud que dan empresas a sus empleados. Claro, Solo un 3,5% de la población puede pagarlo, porque bueno, si una póliza para una familia en México es de 4 miembros, una familia promedio, de la clásica composición de un hombre de edad entre 40 y 50, una mujer de entre 35 y 45 y 2 hijos, pues es una póliza que puede costar $4,000, ¿no? $4,000 al año. Es muchísimo. Bueno, o sea, a esas proporciones de ingresar $2,000 al año como ingreso total, pues se sale completamente de posibilidades, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. Se van careciendo cada vez más y bueno, los sueldos tienen que ir acompañando, pero ahora está todo bloqueado. O sea, no hay aumento de sueldos, no hay. Qué cosa. Rui. Sí, está interesantísimo, pero es fuerte. Ahora, por ejemplo, ¿qué nos podrías platicar un poquito, Jerónimo, sobre los argentinos que pudieran tener la capacidad de invertir, por ejemplo, en la bolsa, en inversiones financieras? ¿Existe esa industria todavía? La mayoría lo hacen a lo mejor con brokers en el extranjero. ¿Cómo está Argentina en ese sentido, no? El mercado de capitales acá es mínimo, te lo manejan 4 gordos con habano, le digo yo. O sea, hacen subir la bolsa. La clásica imagen. Sí, o sea, ellos manejan a su gusto la bolsa. Y tampoco hay cultura de invertir en la bolsa. O sea, ahora con estas plataformas online, como que los jóvenes se animan, pero, viste, o sea, Galicia, el Banco Galicia, que es una de las mayores cotizaciones, valía $70 en Nueva York y bajó a $3 o $6 después de las PASO. O sea, fue un... ¡Wow! ¡Wow! Y eso te saca gente del mercado, te revienta. Claro. Después están los ricos. Los ricos tienen más de la deuda externa en el exterior. O sea, los argentinos agarramos un dólar acá, nos llevamos a Miami o Punta del Este, o no sé, pero la guita está afuera. Sí. Y acá no están dadas las condiciones para que la gente vuelva a invertir en su país. O sea, si traes los dólares para invertir, el gobierno te pone un correcto, no te puede ganar. O sea, un cepo, perdón. Sí. Es muy difícil que la gente... Porque la plata está, los argentinos, los ricos la tienen. Pero está afuera. O sea, Sí, está afuera. Esa es una estadística brutal. De verdad, hay más dinero de argentinos fuera, o sea, dinero privado, que la deuda argentina. Sí, la deuda los argentinos soberana. pueden pagar la deuda externa, sí, tac, de contado. Imagínate, ni idea cuánto sea ese dato para México. Para que México, hay muchísimo sí. dinero, pero probablemente no tanto Sí. como los 500 mil millones de dólares de la deuda del país. Mira, Oye, Jerónimo. Creo que lo que tienen los argentinos afuera son algo de 300.000, 400.000 millones de dólares. Vale, es muchísimo dinero. Bueno, pues es que es un país muy rico, volvemos a lo mismo. En algún lado tiene que estar el dinero. No, hay que encontrarlo, pero no es un problema de falta de dinero, es un problema de falta de incentivos para regresarlo al país y para que produzca en el país. Pero bueno, pues ya te asustaron no sé cuántas veces, tú en tu vida no sé cuántas veces has pasado por crisis de esta naturaleza. Pues ¿qué tendría que pasar? Digo, es una pregunta, no es pregunta, es una tirada al aire, ¿no? ¿Qué tendría que suceder como para que la gente como tú dijera, ok, hoy sí creo que a partir de hoy es borrón y cuenta nueva y los bancos argentinos son solventes y no va a volver a haber un corralito y las empresas pueden hacer planes y no le van a poner incrementos a las contribuciones de la nada? Y, bueno, no me imagino que tendría que suceder, ¿no?
Y básicamente bajar los impuestos, bajar, no sé, la corporación política es carísima, y son, por cada diputado, no sé, tenés 35, o sea, cada diputado es una pyme, es una empresa, de sueldos y cosas. Y no sirven, son carísimos, porque encima tampoco legislan bien. Sí, no, bueno. No hacen buen trabajo, como en Bueno, México. es que aquí hay un comentarista de radio, el doctor Leonardo Curcio, que dice, a ver, jóvenes, no se me confundan, el poder es para poder, si fuera para servir se llamaría diferente. Sí, tal vez vale. O sea, bueno, ellos están en lo que están. Oye, bueno, pues ya empezando a avanzar hacia el final de esto, vimos que que eres activo en publicaciones en Medium, y vimos vimos, bueno, yo vi un artículo de algo que se llama algo así como Hold Hold o Hold, que me pareció que era un exchange de criptomonedas ahora sí que de mercado secundario, ¿no? Sí, en realidad Yo tenía curiosidad de preguntarte, bueno, y vi que también, que incluso hay, o sea, no solo es en Argentina, hay operaciones en todos lados, incluso hay operaciones en México dentro de esa, bueno, es que no sé ni qué es, le llamo exchange porque es lo primero que viene a mi mente. ¿Nos quieres sí, platicar un poquito de eso? en realidad es una plataforma que junta compradores y vendedores de Bitcoin, casi exclusivamente, digamos. Y lo bueno es que no custodia tus Bitcoins, porque hay otras plataformas que vos tenés que dejar las monedas ahí para comerciar. Acá, si yo te vendo Bitcoins entre nosotros, si los Bitcoins ya están en un contrato inteligente, donde tenemos para que se libere. Entonces, no sé si te lo explico muy bien, pero digamos, quedan en garantía. Sí, Si si yo pudieras recibo el repetir dinero, eso, porque yo te libero los Bitcoins. justamente en el momento en que estabas explicando eso, que me parece súper interesante, Se cayó la conexión. falló un poquito tu internet. Yo sé que, o sea, describir qué es un contrato inteligente nos podemos aventar otros 40 minutos, pero si puedes comentar, tratemos de aclarar ese punto que me parece bien interesante. O sea, Vamos a porque hacerlo práctico. Tú tienes dinero fiat y yo tengo Bitcoin. sí, Entonces, yo tengo unos, ¿tú quieres pesos mexicanos por alguna razón exótica? O no. bueno, o dólares Entonces, americanos y yo quiero bitcoins. nos Obviamente ponemos yo de acuerdo. diría, si te los doy, ¿cómo sé que me vas a dar mis bitcoins, no? Exactamente, nos ponemos de acuerdo en el precio, entonces yo lo que hago es subir mis Bitcoin a un contrato inteligente que está como en garantía, en escrow. Entonces, cuando vos me mandás el dinero fiat, yo lo recibo y digo el OK y puedo liberar esos Bitcoin del escrow y te van a llegar a vos. En el caso de que vos no me, que tuve un problema, que vos no me enviaste el dinero, ese contrato de escrow yo lo puedo volver para atrás. Ok. Como que se genera una instancia de confianza entre las partes y no hay un exchange que tenga el poder sobre esas monedas, sino que somos tres partes entre el exchange, vos y yo, que podemos liberar esa garantía. Es que además los exchanges bueno, no sé qué tanto vienen en Argentina, pero en México hay un exchange que tiene como el control del monopolio, se llama Bitso, Bits. Sí. pero que Dios te ayude a abrir una cuenta. Manda una imagen de tu identificación oficial, pon tu RFC, pon tu CURP, sácate una foto, sácate la foto junto a la identificación, volteate de cabeza, saca una foto de tu mascota. Si no tienes mascota, no calificas. No, raya en lo imposible. O sea, crear una regulación tan complicada que lo hicieron imposible. ¿No? Bueno, me imagino que si uno es muy paciente, no soy paciente, lamento decirlo, ¿no? Lo podrás superar, pero no, o sea, yo le dediqué 30 minutos, que fue mi tolerancia máxima, y fracasé, ¿no? Claro, claro. Sí, acá con esta plataforma estás comerciando entre personas, no con una empresa donde, o sea, en el caso de Bitso tiene los pesos y los pesos mexicanos y las monedas. En este caso, con una plataforma o mercado libre, compradores y vendedores, personas.
Ok. Ok, bueno, y pues ahí hay como mucho que aprender. Ahora hemos estado empezando a explorar el tema de las criptomonedas. Roy y yo coincidimos contigo en que ahí está el futuro de la salvación de los ahorros de la gente de la gente de clase media, de los que no somos millonarios y no podemos organizar estructuras, que estas cosas extrañas de fideicomisos en Nueva Zelanda, fundaciones en Luxemburgo y empresas en Panamá, ¿no? Exacto. ¿no? Nuestra esperanza está, bueno, en los productos financieros accesibles y en las criptomonedas, creo yo, ¿no? Sí, es soberanía monetaria. Al cual, bueno, Roy, ¿tienes alguna otra pregunta? No, pues ahora sí que agradecerle mucho a Jerónimo, Edgar. No sé, Jerónimo, si quieras compartir alguna red, algún lugar donde te puedan el Twitter me pueden seguir en @paleobit, paleo de la dieta paleolítica y bit de Bitcoin, @paleobit. Paleobit, ok. Ahora en la edición lo ponemos. Oye, y terminamos típicamente estas pláticas preguntándole a la gente que si tuviera que dejarle un mensaje en una sola idea, se tratara de, si quisiera dejar una sola idea en la mente del que vea esto cuando lo vea, ¿cuál sería tu mensaje? Compren Bitcoin. Ok, es un muy buen mensaje. Controlen su dinero. Okay. Tengan el poder de controlar su dinero. Pues muchas gracias por este tiempo. Te lo agradecemos enormemente. Y bueno, pues esperemos que en algún tiempo futuro podamos invitarte a un café en La Recoleta. Yo prefiero que me inviten a un lugar allá en México. También, encantados. Aquí eres cordialmente bienvenido. Chicos, pues muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. De esta cuarentena podamos volver a viajar. Esperemos que sí. Seguro Bueno, que sí. esperemos. No debe de faltar tanto. Pues muchas gracias. Excelente tarde, excelente noche. Y bueno, pues a las personas que nos vieron o que nos vean, les vamos a dejar el Twitter de Jerónimo. También les vamos a dejar la dirección de Hold para que lo conozcan. Yo personalmente voy a dedicar algún rato a investigar y a jugar un poco con eso. Yo sí creo que vale la pena meterle 200 pesos a ver qué pasa, ¿no? O sea, nada más por la experiencia de saber que es un contrato inteligente, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, mucho éxito. Rui, estamos... Gracias. Gracias y estamos... Luis, ahora sí que Luis en los controles. Gracias a todos, Jerónimo, gracias. Buena tarde y buenas noches.